¿no es cierto? Ok, entonces simplemente eso. Entonces voy a compartir ahorita pantalla y me parece que nos quedamos en los interferones, si mal no recuerdo. Déjenme ver un ratito. Ya. Sí, sí, gracias. Gracias. Ya. Entonces, ups, ya. Ok. Listo. Me indican si pueden visualizar, ¿sí? ¿Sí o no? Bien, Sí, gracias. doctora. Ok, entonces nos habíamos quedado en los interferones de tipo 1. Bueno, los interferones de tipo 1 simplemente igual son proteínas, ¿no es cierto?, que participan en la respuesta inflamatoria y que participan en la destrucción del microorganismo. Eso es lo que hacen, ¿no es cierto?, estos interferones. Es decir, cuando ustedes en un trabajo me dicen, ¿qué característica tienen estas moléculas? Es que son inflamatorias. Es que todo lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es netamente inflamación, todo lo que estamos viendo. Pero dentro de la inflamación están las moléculas proinflamatorias, están los mecanismos, si es que hablamos de fagocitosis, ¿no es cierto?, los mecanismos microbicidas, ¿sí?, de los patógenos que podrían haber ingresado. Y una cosa que es importante, yo lo he dicho ¿no es cierto?, he repetido muchísimas veces. La respuesta inmune innata, que es la primera en activarse cuando hay un microorganismo, o necesariamente tiene que ser un microorganismo. Yo les había puesto un ejemplo de una astilla, y ahí el microorganismo no era relevante. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, las cantidades eran mínimas. ¿Qué es lo que desencadenó una respuesta inflamatoria? El trauma. Eso desencadenó una respuesta inflamatoria. Les demostré, les dije, cuando uno se pincha con una aguja, con una astilla, se infecta, hay que tratarle con antibióticos, necesariamente, ¿no es cierto?, fue el desencadenante el microorganismo, no. El trauma fue el desencadenante de la inflamación. Pero todos en los trabajos solo se activa por los microorganismos. Y eso yo lo he dicho repetidas veces en la clase. Si yo me rompo la rodilla, no hay inflamación. ¿No se activa primero la respuesta inmune innata con toda la maquinaria de inflamación? Sí. Señorita Pukachaki. Sí, doc. Ya, Sí se activa. y entonces, todos repiten exactamente lo mismo. Cuando yo les di las clases, si yo les doy las clases es para que ustedes entiendan los procesos y no quiere decir que solo se active por la presencia, ¿no es cierto?, de un microorganismo, la respuesta inmune innata. Sí, los inmunógenos, los superantígenos, ¿no es cierto?, son importantes, pero hay traumas, hay lesiones, hay células estresadas. Y todo eso es parte de la maquinaria, ¿no es cierto?, que permite la activación de todo el proceso de inflamación. Entonces, eso es tremendo, porque quiere decir que no hemos aprendido. También dije que la respuesta inmune innata, si bien es cierto, es inespecífica, es bastante específica. Y todos repiten, es inespecífica. Lo he dicho en la clase, sí, ¿no es cierto? Para eso tenemos los receptores. ¿Cuál es la característica? Miren cómo el prerequisito no funciona. ¿Cuál es la característica de un receptor? La característica de un receptor es que es específico de ligando. Y si no es 100% específico, tiene una buena especificidad, porque así trabajan los receptores. No pueden trabajar de otra manera. Cuando hablamos de los PRRs, donde están los TLRs, los NLRs, ¿no es cierto? O sea, ahí hay especificidad, pues. El TLR5 reconoce el lipopolisacárido. Al flagel. A la flagelina del flagelo, ¿no es cierto?, de algunas bacterias. Entonces, estamos hablando de especificidad, sí. No es una especificidad del 100%, yo lo he repetido constantemente en la clase. O sea, no, porque quien tiene una especificidad del 100%,
¿no es cierto?, para el trabajo que tiene que llevar a cabo, es la respuesta inmune adquirida. Pero decir que la innata es inespecífica siempre, no es cierto. Entonces alguien me puso, por ejemplo, no sé quién, pero alguien me puso, la respuesta inmune es inespecífica. Solo actúa sobre las bacterias. Pero cuando actúa sobre las bacterias está siendo específica, porque no está actuando contra los virus, no está actuando contra los protozoarios. Entonces ahí hay una contradicción en los conceptos. Entonces, vuelvo a insistir, que es súper importante, ¿no es cierto? Y en lo que vamos a ver ahorita, es súper importante el receptor y su ligando. Entonces, ¿cuándo se dan cuenta, no es cierto, que aparecen los interferones? Primero, más o menos, ¿no es cierto?, década de los 80, los interferones empiezan a salir al mercado. ¿Por qué? Porque ya se entendía que cada vez que los interferones se activan dentro del organismo, la tendencia es que destruyan el microorganismo. Eso es lo que se pensaba de los interferones. Entonces, ¿qué pasa cuando un virus ingresa al organismo? Cuando un virus ingresa al organismo, los interferones se activan, sean los interferones de tipo gamma o sean, ¿no es cierto?, tipo 2 más bien dicho, o los interferones de tipo 1. Entonces, ahorita vamos a analizar los de tipo 1. Pero más tarde se dieron cuenta que no necesariamente se activan cuando entra un virus al organismo. Los interferones se activan o se producen ¿cuándo? Cuando tenemos bacterias, ¿no es cierto?, gram positivas, gram negativas, cuando hay presencia de protozoarios, cuando hay presencia, ¿no es cierto?, de hongos, cuando hay presencia de, ¿no es cierto?, otros microorganismos. Entonces, eso quería decir, ya no es tan selectivo, ¿no es cierto?, el interferón contra los virus. Cuando aparecen los interferones, o sea, producidos por la industria farmacéutica, porque esos los producen, estos que estamos viendo aquí, los produce nuestro organismo como mecanismo de defensa. Entonces, ¿cuándo se hicieron famosos los interferones? En la época, ¿no es cierto?, donde el SIDA alcanza su mayor, entre comillas, ¿no es cierto?, popularidad, cuando la infección era galopante y la gente se moría. La gente se moría con SIDA. E igual que ahora, la gente estaba aterrada. Yo sí viví esa época, entonces les puedo decir que así era, ¿no? O sea, la gente estaba aterrada. ¿Cuándo uno deja de estar aterrado? Cuando gana conocimiento. Y ahí se da cuenta, ¿no es cierto?, de cómo realmente se pueden llegar a comportar los microorganismos. Ahora sí tenemos un caso especial. ¿Los interferones se producen? Sí, sí se producen. Porque además inicialmente se dijo virus de doble cadena, ¿no es cierto? Ácidos nucleicos, RNA de doble cadena. Ese era el principal, ¿no es cierto? El virus entra, se activan los interferones. Sí, el virus ahí está cometiendo una especie de suicidio, ¿no? Ingresa, se activan los interferones y los interferones le destruyen al virus. Ese es el mecanismo de defensa, ¿ya? Entonces, dijeron, bueno, ok, veamos qué es lo que está pasando. Luego dijeron, no, los interferones también pueden destruir a los virus de una sola cadena de RNA. El virus del SIDA es un virus de una cadena, de una hebra de RNA que se retrotranscribe. Esa es la característica del virus del SIDA. Entonces dijeron, perfecto, ahorita nos cae, ¿no es cierto?, como anillo al dedo. Podemos utilizar interferones que se produzcan más los interferones que genera el organismo y seguramente podemos tener, ¿no es cierto?, a la mano prácticamente ¿no es cierto?, la cura contra el SIDA. Pero no fue así. Realmente fue un fracaso. O sea, los interferones se siguen usando hasta hoy. No tanto, pero se utilizan. Porque son mecanismos de defensa, son moléculas defensivas, son moléculas que sirven para tratar algunas infecciones. Pero en el caso del virus del SIDA específicamente, la tasa de mutaciones del virus es tan alta que puede que reconozca inicialmente, pero después ya no le puede atacar porque ve que no es el mismo virus, ¿no es cierto?, el sistema inmune. Entonces, desde ese punto de vista, los interferones fueron un fracaso al momento, ¿no es cierto?, de querer tratar a los pacientes que tenían SIDA. Entonces, veamos esto de acá.
Y les voy a pedir, sí, eso ustedes lo tienen en su texto, ¿sí? Y les voy a pedir que analicen 2 minutos este gráfico y la persona que quiere me dice qué es lo que entiende en el gráfico. Pero quiero que mire bien, hay que mirar bien las cosas. ¿Listo? ¿Quién se anima a decir lo que se ve en el...? Pero es un gráfico de escuela, ¿no? Es bien sencillo. ¿Puedo decir yo, doctora? A ver, ya, ¿quién eres para saber quién eres? Puedes alzar tu manito y yo veo aquí por lo menos quién eres, porque no les tengo a todos en pantalla. Yo voy moviendo, pero no les tengo a todos. Gracias. Gracias, Roosevelt. Sí, doctora. Rosenberg. Ya, Rosenberg, Ya. ok. Observo que tenemos un virus Ajá, que su genoma ha ingresado a invadir a una célula. ya. En ese momento que se invade a esa célula, se liberan interferones que van Ajá, hacia los receptores de interferones en una célula que todavía no ha sido infectada. ya. Muy Entonces, bien. Ujú. esta célula que no ha sido infectada hace que se bloquee esta replicación del genoma del virus. Ya, ya, muy bien. Hay unos detallitos que me faltan. ¿Alguien puede completar información? ¿Puedo decir yo? A ver, Erika. Decía que, a ver, que cuando sale el interferón y se produce por la transducción de señales, va a salir de la célula infectada y va a llegar a una célula no infectada, va a provocar que produzca proteínas antivirales, perdón, por la unión del interferón alfa y beta a las células no infectadas. Ya, ok. Ya, está muy bien. Lo único que falta es que no es simplemente que inyecte el material genético. Vamos a asumir que este, no es cierto, es un virus de DNA, ¿ya? Lo que ocurre es que el virus se une a receptores, ¿no es cierto?, que se encuentran en la célula. Acuérdense que los virus utilizan a nuestros receptores para poder infectarnos. Entonces, inyectan su material genético, pero el momento en que el virus se une a través de sus proteínas a los receptores, en ese momento, ¿no es cierto?, ¿qué se produce? Una asociación ligando-receptor, por lo tanto tiene que haber transducción de señales. Y por efecto de la transducción de señales, los genes tendrán que producir, ¿no es cierto?, interferones tipo 1. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero adicionalmente, cuando se infecta, cuando se inyecta el material genético, ¿qué tiene que ocurrir con los virus? Que tienen que replicarse dentro de la célula. O sea, ojo, pero este solo es un mecanismo, porque hay virus que son tipo líticos, quiere decir, se reproducen y rompen la célula, ¿no es cierto?, a la cual infectaron. Y hay otros que son lisogénicos, eso quiere decir, o sea, se pueden reproducir y en la mayoría de veces, ¿no es cierto?, el genoma del virus se une al genoma del hospedador. Si es que nosotros hacemos un secuenciamiento de nuestro DNA, tiene mucho, ¿no es cierto?, de retrotransposones. ¿Sí? O sea, material genético, porque evolutivamente siempre hemos estado, ¿no es cierto?, expuestos a este tipo de infecciones. Entonces, claro, se produjo los interferones de tipo 1 que van a unirse, ¿no es cierto?, a receptores de una célula que no ha sido infectada. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Otra vez tenemos ligando receptor. Entonces, comienza la transducción de señales y produzca proteínas antivirales. De manera que cuando se lisa la célula, o sea, los interferones van súper rápido a las células vecinas que no han sido todavía infectadas. El momento que se rompe la célula y libera los nuevos virus, entonces en ese momento
¿no es cierto?, bloquean las proteínas antivirales a ese virus y ya no pueden infectar. Ahora, vuelvo a insistir, esto es una maquinaria espectacular, pero ojo, tampoco estamos viendo el otro lado, ¿no es cierto?, de la medalla. No estamos viendo todas las estrategias que utilizan los microorganismos. No sabemos la carga viral, ¿no es cierto? Porque si la carga viral es alta, nos infectamos. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, al virus de la gripe, quiere decir que la concentración del virus no es bajita. Y porque si no, no nos infectaríamos. O sea, definitivamente no nos infectaríamos. Pero hay que considerar todas las características y los factores, ¿no es cierto?, que los virus, en este caso, utilizan para la infección y todo lo que mi organismo ofrece. O sea, todo lo que mi organismo, ¿no es cierto?, le puede dar. Porque si yo tengo un sistema inmunodeprimido, lo más probable es que inclusive con una carga viral baja, yo me infecte. Porque eso es lo que ocurre. Y eso es lo que ustedes tienen que saber para poder, ¿no es cierto?, guiar a su paciente. Si no, ¿cómo le guían al paciente? Si no entendemos, ¿no es cierto?, lo que está pasando, si no entendemos la importancia de los interferones. Entonces, eso es en cuanto a los interferones de tipo 1 y con eso terminaríamos las células NK. ¿Hay alguna pregunta? O sea, ¿se entendió todo lo de las células NK? Porque hay muchas cosas que están en su texto, ¿sí? Y que yo no las he mencionado, porque yo dije, han venido estudiando, entonces ahorita pregunto, ¿se entendió lo que estamos haciendo en este momento? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, les pediré que me contesten, por favor, cuando yo les haga una pregunta. Ok, entonces me voy a ir ahora, vamos a comenzar a hablar, ¿no es cierto?, del sistema de complemento. Entonces, ¿alguien me puede comentar algo sobre el sistema de complemento? Decía que el sistema de complemento tiene una función de lisis contra el microorganismo y la célula para proteger al huésped, y también tenía una función de opsonización, además de que cumplía una función de intermediario entre el sistema inmunitario innato y adquirido, debido a que estimulaba la formación de anticuerpos por medio de los linfocitos B. Pero decía Ya. que todo este proceso se daba por la acción de proteínas de mayor grado y de menor grado. Eso no lo entendí muy bien, Yo pero tampoco. No entendí ahorita. O sea, proteínas de mayor grado, menor grado. No sé si alguien de mayor sabe. categoría le ponían, de mayor categoría, les ponían como que de forma de nomenclatura, Ah, de mayor sí, sí, categoría. no te entendía. No, pero simplemente es nomenclatura. Cada grupo de proteínas actúa, ¿no es cierto?, en un proceso que es diferente, simplemente. Ya. ¿Algún aporte más acerca del sistema de complemento? Yo, doctora, también decía que ¿Quién? podía, yo, Ah, ya, Rosalía, ok, ya. decía que podía activarse de tres maneras: la vía clásica, la vía de las lectinas Ujú. y también la vía al- alterna o del properdin. Ya, Eh, Decía que las tres vías, en lo único que cambian, o sea, en lo que difieren, era en el estímulo inicial, y que el resto de la vía iba a ser lo mismo. Es decir, que la fase de reconocimiento y la fase de activación iban a ser diferentes, mientras que la fase de ataque iba a ser iguales en todas las vías. ya, ok. Y ¿Algo decía más? también que el producto final de las tres vías que tenían en común era formar C3 convertasa, algo así. Ya, Y ok. decía algo que en la vía clásica el activador se daba por la interacción antígeno-anticuerpo y el iniciador era C1K. En cambio, en la de las lectinas era por... C1Q, Sí, C1, perdón, ya. C1Q. En Ujú. cambio, en la de las lectinas se daba por una detección a la manosa, por Ya, un ok. iniciador MBL. Y en la alternativa era por el PAMS, que era un Ya, activador, y el iniciador era 3B.
Y una cosa Ya. interesante era que la vía alternativa era la vía evolutivamente más antigua que la clásica. Ya, muy bien. ¿Algo más, señor Villacrés? ¿Algún aporte sobre el sistema de complemento? Puedo decir yo. Sí, no sé quién es, pero Yo, Carlos. ya. Ok, Carlos. Decía que participaba en lo que es la defensa del hospedero contra microorganismos patógenos. Ya. También la de servir como puente entre la inmunidad innata y la adquirida, Ujú. aumentando lo que es la activación de estos linfocitos B Ya, para que produzcan estos anticuerpos. ya, Y la de favorecer al transporte e inactivación de complejos inmunes ya, y para la eliminación de los cuerpos apoptóticos. ya, ok. Bueno, entonces ahí tenemos algunas características, ¿no es cierto?, del sistema de complemento. Sí, vale aclarar, me parece que es importante ahora, el libro ya lo dice, antes no lo decía, pero la lógica, ¿no es cierto?, me permite entender cuál es la vía más antigua. La vía alternativa se activa básicamente, ¿no es cierto?, por la presencia de PAMS. Y digo básicamente, digo que no todo. No necesariamente puede activarse, ¿no es cierto?, por patógenos. Porque las células cancerosas, por ejemplo, pueden activar a la vía alternativa del sistema de complemento. O sea, hay también otros mecanismos que pueden activar esas vías. Evolutivamente, ¿no es cierto?, los PAMS han estado siempre. Y la vía clásica, a la que generalmente cuando yo preguntaba, todo el mundo decía que la clásica es la más antigua. No, ¿por qué no es la más antigua? Porque participan los anticuerpos. Y los anticuerpos, relativamente hablando, ¿no es cierto?, desde el periodo evolutivo, son bastante nuevos en relación con lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la vía alternativa del sistema de complemento, que es mucho más antigua. Entonces, eso es importante señalarlo. Algo que es importante también resaltar es quién descubrió a esas proteínas complemento que tenían actividad microbicida. Muchas tienen, ¿no es cierto?, actividad microbicida. Entonces, veamos aquí. Déjenme. Veamos si es que no me está permitiendo ahorita. Sí. Me avisan si es que están viendo ya. ¿Están viendo algo ahorita? No, doctora. No. No, doctor. Y ok, bueno, a ver, hasta que pueda hacer que esto me funcione. ¿Quién es la persona, no es cierto, que descubre a estas proteínas del sistema de complemento? No me deja. Ok, este. Se fue. Veamos así. Ok, listo, ya. Ahí sí. Ya, bueno. Primero comencemos por los objetivos. Yo siempre coloco los objetivos de aprendizaje y les había dicho que en función de los objetivos de aprendizaje podemos hacer nuestros trabajos y podemos hacer nuestros exámenes. O sea, en función de los objetivos de trabajo. Entonces, en casi todo, en todos los objetivos de trabajo que se han mencionado ahora, ¿no es cierto?, en este curso, son de carácter molecular, donde se habla de moléculas, ¿no es cierto?, donde se habla de célula y se habla de su funcionamiento.
porque eso es lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, aquí nuestro objetivo es que podamos describir cuáles son los componentes del sistema, ¿no es cierto?, de complemento, la estructura que tienen esas proteínas y su función. Explicar la función de cada una de las vías de complemento. Analizar los mecanismos y moléculas que regulan. Aquí la regulación es súper alta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿no es cierto?, tenemos un número importante de proteínas del sistema de complemento que se considera entre los 30 y 40 proteínas, todas esas, de alguna manera, ¿no es cierto?, se involucran en patologías autoinmunes. Entonces, la regulación tiene que ser alta, ¿sí? Y ya sabemos lo que es regular. Regular es, ojo, hasta aquí nomás usted puede llegar, de aquí en adelante ya no puede hacer nada más. Porque si empieza usted a actuar solo, ¿no es cierto?, lo que me va a provocar es daño. Eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con los reguladores. Por ejemplo, acá se quiere, ¿no es cierto?, relacionar también al sistema de complemento con algunas patologías. Aquí vamos a ver algunas patologías que se relacionan con, ¿no es cierto?, las deficiencias y puede ser inclusive, ¿no es cierto?, con el exceso de las proteínas del sistema de complemento. Acá está este señor, un investigador, ¿no es cierto?, médico, que ganó un premio Nobel en 1919 por el descubrimiento de las proteínas del sistema de complemento. Hay una cosa que es importante. Cuando nosotros hablamos de la sangre, ¿no es cierto?, tiene varios componentes, eso lo sabemos todos. Y en la sangre podemos encontrar varios sistemas enzimáticos. Muchos de esos componentes que tiene la sangre son microbicidas. O sea, son microbicidas. Puede que lo sean directamente o no tiene que ser, ¿no es cierto?, directamente. Entonces acá, por ejemplo, él decía, sí, y su trabajo consistió en comprobar la capacidad bactericida del suero. Cuando saca la muestra de sangre de un paciente, se obtiene el suero y es fácil darse cuenta. ¿Cómo lo haría ahora? ¿Cómo ustedes podrían ahora, con los conocimientos que ustedes tienen, ¿no es cierto?, para darse cuenta de si el suero tiene características microbicidas? ¿Cómo creen que lo podrían hacer? ¿Cómo lo harían? Y solo les digo, con las herramientas, con las pocas herramientas que ustedes puedan tener, ¿cómo se darían cuenta de que el suero, ¿no es cierto?, es potencialmente microbicida? Sembrando la bacteria y de ahí poniendo el suero. Y si es Pero es que que eso es facilito, pues. Esa es la forma más fácil. Todos hacen eso. O sea, es facilito. Primero siembro la bacteria, la incubo, veo su crecimiento y luego coloco el suero. ¿Qué es lo que debería haber al otro día? ¿No es cierto? De ese proceso que realicé. Que las bacterias que habían crecido deberían haberse eliminado por la presencia del suero. Entonces ahí, claro, yo digo, entonces el suero está matando a las bacterias. Porque si ya eliminó, ya no se ve el crecimiento, ¿no es cierto?, de esas bacterias que originalmente estaban ahí, entonces eso quiere decir el suero tiene un gran potencial microbicida. Entre las moléculas que tienen acción microbicida, no directamente, porque ningún anticuerpo le mata, ¿no es cierto?, a un microorganismo, pero sí lo neutraliza, ¿no es cierto? Es más, neutraliza el anticuerpo, se degrada el receptor, se degrada el ligando y se presentan, ¿no es cierto?, antígenos en los linfocitos T. Entonces, ahí veo las características microbicidas que pueden tener los anticuerpos. Las proteínas, los anticuerpos son moléculas termoestables. O sea, estas están circulando constantemente. Las proteínas del sistema de complemento circulan constantemente, sí, pero tienen que ser renovadas, ¿no es cierto?, continuamente. Si son proteínas, ¿quiénes tienen que estar detrás de las proteínas? Los genes. Los genes tienen que estar detrás de las proteínas. Entonces, las proteínas del sistema de complemento son proteínas termolables. Ahora, cuando en la página, en el aula virtual, estaba los conceptos de primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa. Y todos me dicen, bueno,
la mayoría de personas, creo que una o dos, no, pero que en la primera línea de defensa ya se activó la respuesta inmune innata. Y no es cierto. En la primera línea de defensa yo tengo las barreras naturales. Eso es lo que tengo en la primera línea de defensa. En la segunda, yo ya tengo células que empiezan a producirse en mayor concentración, macrófagos, NKs, polimorfonucleares, citocinas. Ahí ya tengo activado el sistema inmune innato. Y en la tercera línea de defensa, yo tengo a la inmunidad adquirida con sus representantes, ¿no es cierto? Linfocitos T, linfocitos B y sus moléculas efectoras. Eso es lo que tengo en la tercera línea de defensa, ¿sí? Entonces, pero las moléculas del sistema de complemento se pueden encontrar en la primera línea de defensa, sí. Sí se encuentran en la primera línea de defensa. ¿Cómo? Inactivas. No pueden estar activas, porque si no ya no sería primera línea de defensa. No están activas. Están inactivas. Las moléculas del sistema de complemento pertenecen al grupo de los 3 sistemas enzimáticos, ¿no es cierto?, importantes que participan en la inflamación, y esos son sistema de complemento de coagulación y de cininas. Eso es lo que describe además su texto. Ahora, si bien es cierto, se dice, son sistemas enzimáticos, no todas las proteínas tienen actividad enzimática. Las proteínas claves sí tienen actividad enzimática, ¿ya? Entonces, ahora, cuando una enzima está inactiva, ¿cómo se denomina? A las enzimas zimógenos. Eso quiere decir enzimas inactivas. ¿Cómo se activa la cascada de coagulación? A ver, señor corredor, ¿cómo se activa la cascada de coagulación? No quiero que llegue el micro, no, solo quiero saber molecularmente cómo se activaría la cascada de coagulación. ¿Qué es lo que ocurre durante la activación? No, solo quiero saber cómo se activa. No quiero que me digas los factores. O sea, los factores ustedes conocen, yo conozco, pero quiero saber, porque esos también se encuentran como simógenos. Imagínense que la cascada de coagulación esté activa todo el tiempo. No estaríamos vivos, ¿no es cierto? No podríamos estar vivos. Entonces tienen que activarse por la presencia de diferentes eventos, sean, ¿no es cierto?, los microorganismos, sean lesiones, etcétera. O sea, ahí se puede activar la cascada de coagulación. Pero yo digo, molecularmente, o sea, ¿cómo entiendo yo el mecanismo de activación? No importa todos los factores que se produzcan, sino ¿cómo entiendo yo a la activación? ¿No? ¿Alguna otra persona? Señorita Valladares. Sería que estas vías van a comenzar con señales exógenas y endógenas que van a identificar a los receptores. Ya, pero, a ver, Jessica, no. Yo estoy diciendo que sí, o sea, hay factores que desencadenan, ¿no es cierto?, la activación, pero quiero saber en términos moleculares cómo se produce la activación. Molecularmente, ¿cuándo digo yo que se activó el factor 7 del sistema de complemento? ¿Cuándo digo yo, se activó? A ver, señorita Mantilla. Estoy segura, profe. Ok. A ver, la activación de la vía, eso sí tienen que saber ustedes. No, o sea, eso va a actuar dentro de la cascada, ¿ya? Eso es parte de la cascada. A ver, ustedes no saben decir el factor 7 se rompe y se produce, no sé, 7A o 10A y otra fracción. Ahí no está activada la vía de la coagulación, recién ahí se activó. Esa es la activación desde el punto de vista molecular, es decir, cómo yo veo que se activaron esas moléculas. Yo sé el desencadenante. El desencadenante ya sabemos, pero yo quiero saber cómo se activa. Ok. Lo mismo ocurre en la cascada de las cininas y lo mismo ocurre,
¿no es cierto?, en el sistema de complemento. ¿Cómo se activan las proteínas del sistema de complemento? Por proteólisis, por ruptura, escisión, se rompen las moléculas. No generamos C5A y C5B, no generamos C4A y C4B. En ese momento está activado el sistema de complemento. Si yo digo C4 simplemente, todavía, ¿no es cierto?, es un simógeno. Entonces, yo digo, ¿no es cierto?, por ejemplo, la ruptura, a ver, sistema de complemento, sistema de coagulación, sistema de las cininas, es un sistema de proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Romper a otras proteínas. ¿Sí o no? Las proteasas rompen a otras proteínas. ¿Qué rompen? Los enlaces peptídicos. Entonces, si son proteasas, su activación es rompamos, ¿no es cierto?, a la molécula que tenemos enfrente. Y en ese momento quedó activada. Ese es el mecanismo molecular de activación. Es más, no solo son proteasas, son serinproteasas. ¿Qué quiere decir serinproteasa? Ahora sí, señorita Mantilla, ya es facilito. ¿Cómo funciona una enzima? ¿Qué tiene una enzima? ¿Qué es característico de una enzima? Ya sé qué es la catálisis enzimática. No, molecularmente. ¿Qué es importante en una enzima para que pueda hacer catálisis enzimática? Ese es su prerequisito. ¿No? No sé. ¿Qué tiene que tener? ¿Podría responder yo? No, Claro. Sí, o sea, cualquier persona me puede responder. o sea, tendría que tener un sitio activo en sí. Eso es importante. Sí, es facilito. Tenga un sitio activo. ¿Qué debe tener el sitio activo de estas proteasas? Serina. Por lo menos debería tener, ¿no es cierto?, un aminoácido de serina, que no va a tener uno, porque siempre hablamos de concentraciones, pero tiene que haber serina. Si no hay serina, es probable que se rompan, ¿no es cierto?, o que puedan romper a otras proteínas, lo más probable es que no, porque la serina tiene, ¿no es cierto?, una acción clave en la ruptura de los enlaces peptídicos, ¿no es cierto?, de este grupo de proteínas. Eso es molecularmente hablando, porque si no, no entendemos. Es que sí es aburrido hablar de las enzimas, pero resulta que ustedes van a hablar y van a estudiar muchísimo la actividad enzimática. Entonces, no es correcto que se olviden cosas que van a ser fundamentales en su carrera. Ustedes van a hacer, ¿no es cierto?, y se van a servir de las enzimas para saber qué tiene el paciente. Yo quiero saber, ¿no es cierto?, por qué tiene un exceso de fosfatasa ácida, de fosfatasa alcalina, de transaminasas. Quiero saber qué le pasa al paciente cuando hay una concentración alta de esas enzimas. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, este sistema. Entonces, eso es molecularmente hablando la activación y las características moleculares. Entonces, el sistema de complemento, ¿no es cierto?, se tornaría en una gran familia de proteínas, serinproteasas. Eso es lo que son, ¿no es cierto?, la mayoría, no todas. Es más bien dicho, no la mayoría, sino un grupo de proteínas, ¿no es cierto?, tienen actividades enzimáticas, pero esa actividad enzimática es clave para el funcionamiento del sistema de complemento. Ahora veamos las funciones. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, entre las funciones, alguien dijo hace un momento, activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Muy bien, porque no es que tenga 3 funciones ni 4 funciones. Aquí vemos, ¿hace que se incremente la fagocitosis directamente? No. Lo que ocurre es que tiene que haber opsonización a través de opsoninas que son producidas por las moléculas del sistema de complemento para que el proceso fagocítico sea mucho más eficiente. Entonces, la opsonina mejora la eficiencia del proceso fagocítico. Ahora, no siempre vamos a necesitar opsoninas, por si acaso, ¿no? ¿Qué otra función? Me dice, se generan anafilotoxinas. ¿Cuál es el objetivo? Actúe sobre la inflamación, es decir, aumente la permeabilidad vascular, permita que se expresen las moléculas de adhesión, que ya lo hemos visto. Cuando yo digo inflamación, yo ya sé lo que estamos diciendo. ¿Qué más digo con respecto a las anafilotoxinas? Actúan como factores quimiotácticos. Entonces, su rol netamente es proinflamatorio. Ese es el rol, ¿no es cierto?, de las anafilotoxinas. Y siguiente, aquí hay algo que es importante. Bueno, aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, opsonización,
aquí el endotelio, que es el que, donde llegan anafilotoxinas, no solo a las células, sino también al endotelio. Entonces aumenta la vasodilatación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá decimos, hay otro evento que es súper importante, la lisis de los microorganismos. Aquí estoy diciendo la lisis de los microorganismos. ¿Cómo? Con la formación del complejo de ataque de membrana. O sea, el complejo de ataque de membrana es un poro, ¿no es cierto? Es una estructura molecular que forma un poro y que provoca el estallido osmótico, ¿no es cierto?, de los microorganismos. A ver, si hagamos una analogía con lo que ocurre en relación a las células NK. ¿Qué hacían las células NK para, ¿no es cierto?, destruir a las células alteradas? ¿Qué hacía? A ver, señorita Tayupanta, ¿qué hacía? Las NK, que vimos la semana pasada. Formaban un túbulo Poro. para que pasen las gran enzimas. Ya, pero no siempre era así, ojo, ¿eh? Ajá. No siempre era así. Podemos formar un poro con las perforinas y se produzca un estallido osmótico. Pero, ¿de quién es el estallido osmótico? ¿A quién se lisa? ¿Quién se rompe? La célula que está afectada. Es decir, puede ser un macrófago con, perdón, una célula puede ser el macrófago, ¿no es cierto?, con el bacilo de la tuberculosis, o una célula cancerosa, o una célula que está infectada por microorganismos intracelulares en general. Esos son los objetivos. Es mi célula más el microorganismo que está causando la infección. Aquí no, directamente destruimos, ¿no es cierto?, al microorganismo. Aquí no hay activación de caspasas. Aquí hay estallido osmótico meramente. ¿Sí? Eso es lo que se produce en este evento. Ok, entonces se pueden hablar, ¿no es cierto?, de varios eventos. Perdón. Ya. Bueno, aquí me pone entre las funciones, los receptores tienen funciones importantes y ya las vamos a analizar. Aquí no me está diciendo, solo me dice los receptores, ¿no es cierto?, de complemento tienen funciones importantes, pero ya vamos a analizar cómo se lleva a cabo ese efecto. Acá tenemos algo adicional y decimos, por ejemplo, ¿no es cierto?, este gráfico me está indicando cuáles son las células que producen factores de complemento. Entonces, la principal, ¿no es cierto?, definitivamente es el hígado. Dijimos anteriormente que el hígado producía una alta cantidad de proteínas de fase aguda. Aquí nuevamente lo volvemos a repetir. Todas las proteínas del sistema de complemento son proteínas de fase aguda. ¿Ya? Entonces, el hígado está involucrado. Ahora, ¿qué otras células están involucradas? Los monocitos, están involucrados los macrófagos, están involucradas las células epiteliales, es decir, ¿no es cierto? Hay muchas células que están involucradas con la producción de factores de complemento. Ahora, el hígado definitivamente genera las mayores concentraciones. Y las mayores concentraciones de todas las proteínas, ¿no es cierto?, que intervienen en este proceso, corresponden a C3 y a C4. O sea, eso es lo que es fácilmente medible. Pero si yo quiero analizar, por ejemplo, C3A, ¿no es cierto?, C5A, ya no puedo, ¿no es cierto?, simplemente con técnicas convencionales, a lo sumo haciendo diluciones, sino que tendría que emplear técnicas, ¿no es cierto?, que me permitan medir las concentraciones y ahí entran las técnicas moleculares. Definitivamente el diagnóstico molecular hoy es mandatorio, el diagnóstico molecular. Entonces, ok, y acá en este gráfico ustedes pueden ver lo que también dije ya anteriormente. Para que se produzcan proteínas de fase aguda, por ejemplo, en el caso del hígado, tiene que tener receptores y segundo, las citocinas, como la interleucina 6. Decíamos, esa es la que más proteínas de fase aguda le va a hacer producir al hígado. Entonces, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y también, ¿no es cierto?, la interleucina 1. Todo eso va a promover, ¿no es cierto?, la generación de proteínas de fase aguda. Ahora, aquí, por ejemplo, le ven al NF-kappa beta, por lo tanto, el NF-kappa beta está involucrado también, ¿no es cierto?, en la producción de ese tipo de proteínas. Para añadir algo más, no es el único factor de transcripción.
factor de transcripción, STAT3, ¿no es cierto? Es otro que participa activamente en la inflamación. Entonces, por ejemplo, acá me dice, se producen proteínas que sirven para armar a la vía clásica, C1Q, C1S, C1R, C2, C4, ¿no es cierto? Proteínas que participan en la vía alternativa, proteínas que participan en la vía de las lectinas, ¿no es cierto? Factores reguladores, ¿sí? O sea, factores reguladores. Aquí, por ejemplo, me dice, aquí generamos opsoninas. ¿Cuáles son las principales opsoninas que genera el sistema de complemento? C3b, C4b, MBL y C3b, o sea, son excelentes opsoninas. O sea, esas son excelentes opsoninas. Y eso sirve para mejorar, potencializar el efecto fagocítico. Pero podemos tener otras opsoninas. Y solo voy a nombrar una. Proteína C reactiva. ¿No es cierto? Es una, aparte de ser una proteína de fase aguda, actúa como opsonina. Acá, por ejemplo, me habla de factores que pueden ligar al lipopolisacárido, como el LVP que habíamos mencionado anteriormente. También se pueden generar por estas vías, ¿no es cierto? Transferrina, etcétera. Pero ahorita nos vamos a centrar en lo que son las proteínas del sistema de complemento. Ok. A ver, esto de aquí es importante porque aquí me dice cuáles son las proteínas, son las reguladoras, activadoras, inhibidoras, ¿no es cierto? Son las reguladoras. ¿Qué otras proteínas, no es cierto? Tenemos a las proteínas receptoras, que son súper importantes, ¿no es cierto? Tenemos a los receptores del sistema de complemento. Decimos que el sistema de complemento, en este cuadro, dice se activan 3 vías. Pero en realidad, desde hace mucho tiempo atrás, ya se conoce una cuarta vía del sistema de complemento. ¿Sí? Y esa cuarta vía del sistema de complemento, ¿no es cierto?, se activa por la presencia de Salmonella typhi. Y eso nosotros lo vimos hace unos 14 años cuando leíamos artículos con los estudiantes. Entonces ahí ve, ¿qué es lo bonito de los artículos? Que va más allá de lo que meramente le dice el libro. Pero ¿qué necesito para leer un artículo? Necesito tener claro un concepto. Y luego puedo leer los artículos. Pero ahora no hay cómo mandarles un artículo, porque si ni siquiera las pocas páginas de los capítulos están leyendo, imagínense leer un artículo. Pero el artículo nos hace crecer muchísimo. Nos hace crecer muchísimo porque estamos, ¿no es cierto?, al día. Estamos al día. Entonces, hace unos 14 años nosotros ya leímos un artículo donde decía hay una cuarta vía, que ni siquiera se publicaba todavía en los libros. Y la cuarta vía decía activada por Salmonella typhi. Ahora, recién se estaba analizando, y eso es lo que se sabía en primera instancia. Pero uno puede también imaginar un poco, tomando en cuenta que la Salmonella typhi es una bacteria entérica y tiene características comunes con otras bacterias entéricas. Entonces, posiblemente, no les sabría decir si es así, porque, ¿sabes? Leímos, de ahí no he vuelto a chequear más esa información, porque uno empieza a chequear temas que son más claves, ¿no es cierto?, para lo que uno quiere hacer en su trabajo. Pero podría ser que enterobacterias se activen, ¿no es cierto?, a esa cuarta vía del sistema de complemento. Entonces, no solo son 3 vías. Desde hace ya algún tiempo atrás, ya se conoce que no solo son 3 vías que se activan, ¿no es cierto?, en el sistema de complemento. Ahora, aquí tengo una clasificación, ¿ya? Esta es una clasificación. Y vamos a decir, por ejemplo, vamos a comenzar por acá. Comencemos desde acá. Dice, ¿qué proteína reconoce a los inmunocomplejos? Definitivamente, ¿no es cierto?, quien reconoce a los inmunocomplejos es la proteína C1Q. Y C1Q es parte de la proteína C1, ojo. O sea, C1 es un complejo molecular que contiene a C1Q, C1S y C1R. Eso es lo que tiene, ¿no es cierto?, C1. Pero quien reconoce a los inmunocomplejos es, ¿no es cierto?, la proteína C1Q. Esa es la que reconoce a los inmunocomplejos. ¿Qué más?
Aquí se dice muchas proteínas que intervienen en este proceso reconocen a carbohidratos. Si ven, entonces seguimos, ¿no es cierto? MBL actúa como un receptor y reconoce a carbohidratos. Entonces, acuérdense que aparentemente los inmunógenos solo eran proteínas, no. Siguen siendo las proteínas los mejores inmunógenos, pero tenemos diferentes tipos de inmunógenos. Entonces, por ejemplo, la MBL, ¿qué es lo que reconoce manosa? Pues se llama lectina fijadora de manosa. Entonces, ¿qué va a reconocer? A la manosa. Va a reconocer, ¿no es cierto?, a polisacáridos de manosa. Tenemos a las ficolinas. Esas son muy parecidas, ¿no es cierto?, a la MBL. Están dentro del mismo grupo y esas reconocen, ¿no es cierto?, azúcares complejos, las ficolinas. También tenemos a la C1Q, porque, a ver, hace algún tiempo atrás se decía que la única vía donde no participaban los anticuerpos era la vía de las lectinas. Pero hoy se sabe que no, que la vía de las lectinas, para que se active la vía de las lectinas, también puede estar incluida la presencia de anticuerpos. Entonces, C1Q, pero ya sabíamos, ¿no es cierto? C1Q reconoce, ¿no es cierto?, a los inmunocomplejos. Y ya vamos a ver una cosa adicional con respecto a eso. ¿Qué más tenemos aquí? Propeldin. También reconoce, ¿no es cierto?, carbohidratos. No estoy diciendo ahorita la función, simplemente estoy diciendo reconoce a carbohidratos. ¿Ya? Y aquí vienen las enzimas. Y miren la cantidad de enzimas que tenemos. No es tan grande. Entonces, aquí decimos, por ejemplo, ¿cuáles son las enzimas? ¿Cuáles son las proteasas? ¿Cuáles son las serinproteasas? C1R, C1S, C2A, ojo con el C2A, ¿ya? Ojo con el C2A, el factor BB, ¿no es cierto? El factor D, MASP, ¿no es cierto? Más P1. Aquí me describe más P2, que es la más importante en cuanto a su actividad, ¿no es cierto?, de proteasa, pero también se dice que más P1, más P3 pueden tener actividad de proteasa. Definitivamente, en el caso de más P1, sí. Y ya les indico por qué. Opsoninas. En este cuadro me faltaría, ¿no es cierto?, ICA3B, me faltaría MBL, ¿no es cierto?, como opsoninas que pertenecen al grupo del sistema de complemento. Mediadores de inflamación, ya lo hemos visto. Antes acabo de decirlo, C3A, C4A y C5A. Complejo, ¿no es cierto?, de ataque de membrana. La primera proteína, ¿no es cierto?, que empieza a formar o empieza a atraer a otro grupo de moléculas para formar el complejo de ataque de membrana es la C5b. C5b empieza con el reclutamiento de más proteínas del sistema de complemento para formar complejo de ataque de membranas. Receptores CR1, CR2, y eso ya lo vamos a ver. Ustedes tienen unos cuadritos bien definidos en el libro, ¿no es cierto?, para estudiar el sistema de complemento. Y desde luego los reguladores. Entonces, por ejemplo, solo voy a tomar de ejemplo este de aquí. Dice C1INH. Eso quiere decir inhibidor de C1. ¿No es cierto? El regulador se llama inhibidor de C1. ¿Qué inhibe? Inhibe el C1. A C1S, a C1R, ¿no es cierto? Y a C1Q. ¿Por qué? Porque cuando ya se dispara la vía, con un disparo es suficiente. No tenemos que seguir, ¿no es cierto?, activando nuevamente. No lo tenemos que hacer, ¿no es cierto?, de manera constante. Entonces, con un disparo yo ya tengo todo lo que quería, ¿no es cierto?, como mecanismo de defensa, pero no necesito que siga todo encendido. Entonces, tiene que haber reguladores que digan, ya se activó usted, ya no queremos que se active más. Eso es lo que no queremos, ¿ya? Entonces, eso un poco en cuanto a las proteínas. Y aquí tenemos a las vías. Hace un momento yo puse, ¿no es cierto?, de las vías, cuando se activan las vías, hay un factor común al que tenemos que llegar. ¿Cómo se llama ese factor común al que tenemos que llegar? C3 convertasa. C3 convertasa. Ustedes, señoritas y señores, ya han visto esto. C3 convertasa. Aquí está, clarito. ¿No es cierto? C3 convertasa. Aquí están las anafilotoxinas,
Aquí están, ¿no es cierto?, las opsoninas, ¿sí? Y acá está el complejo de ataque de membrana. Entonces, eso es importante siempre tomarlo en cuenta. Entonces, aquí pueden ver. Y si ustedes se fijan aquí, esta es la vía de las lectinas, y aquí me dice, estas son las ficolinas y estas son las MBLs. ¿Se parecen mucho? Sí, se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Y entonces, cuando se parecen muchísimo, entramos, ¿no es cierto?, a lo que se relaciona con el periodo evolutivo. Entramos a lo que se conoce, ¿no es cierto?, con el nombre de isoformas proteicas. Entonces, estas, ¿no es cierto?, evolutivamente en algún momento fueron la misma molécula. Provinieron de pronto, ¿no es cierto?, del mismo gen. Y tienen características similares en cuanto a funcionamiento, aunque no son iguales. ¿Sí? Acá tenemos, ¿no es cierto?, a la C1. Esta es la proteína C1. Todo esto es la proteína C1. Por lo tanto, es un complejo molecular no pequeñito, es un complejo grandecito, este de acá. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, aquí cambiamos un poco el panorama. Aquí hay otras moléculas que intervienen en la vía alternativa, pero el objetivo sigue siendo el mismo, forme C3 convertasa. Si usted ya formó C3 convertasa, entonces yo puedo tener el resto que ustedes ven acá abajo en este cuadro. Ok, entonces, veamos, ¿no es cierto?, qué nomás puede activar a la vía clásica del sistema de complemento. Entonces aquí me dice, por ejemplo, los complejos inmunes, las células apoptóticas, es decir, no solamente necesito a los anticuerpos, la célula apoptótica puede activar el sistema de complemento. ¿Eso sería bueno o malo, señorita Grijalva? ¿Eso sería bueno o malo? O sea, las apoptóticas yo creo que serían buenas porque facilitarían la fagocitosis. ¿Y cómo facilitan la fagocitosis? Digo, no Porque sé, no sé cómo las células apoptóticas facilitan la fagocitosis. pero no era porque se supone que señalan para tener una muerte celular programada. Señalan a las células para hacer más fácil la fagocitosis. ¿Sí sabes lo que me estás diciendo? Las células apoptóticas mejoran la fagocitosis. Perdón, me Y después confundí te con las confundiste, sí, te confundiste y me hablas de que se activa la apoptosis. La célula Perdón, apoptótica no puede activar la apoptosis. sí, es verdad, perdón, me confundí con las opciones. Sería que O sea, mi pregunta sería, ¿bueno o malo que se active, que la vía clásica se pueda activar con células apoptóticas? a ver, entonces, no sé, creo que sería A ver, bueno. solo pensemos con lógica. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema de complemento? Es que nunca pensamos en los objetivos. Ayudar a la fagocitosis. Ah, ya. ¿Qué más? Destruir a los microorganismos. También, ¿Qué más? también, Favorecer perdón. la inflamación. Si yo activo con células apoptóticas la vía clásica y no hay a quien destruir, no creo que resulte muy bueno. O sea, no creo que nos resulte muy bueno, ¿no es cierto?, activar vías si es que no hay algo, ¿no es cierto?, para destruir. Definitivamente hay algo que sí es importante. Los macrófagos, ¿no es cierto?, siempre están monitoreando cuerpos apoptóticos. Siempre. Y los fagocitan. Pero no es que están mejorando la fagocitosis. ¿Ya? Tomemos de aquí, por ejemplo, a la proteína C reactiva. Los microorganismos también la activan. La proteína C reactiva, que se une a ligandos específicos. La proteína beta-amiloide también puede activar la vía clásica del sistema de complemento. Los inmunocomplejos definitivamente sí. Luego tenemos a la vía de las lectinas. Entonces ahí teníamos, ¿no es cierto?, microorganismos que tengan carbohidratos son los que van a activar la vía de las lectinas, fundamentalmente. Y también algunos inmunocomplejos. Y cuando hablamos de la vía alternativa, lo que la activa definitivamente son los PAMs de muchos microorganismos. Pero aquí dice claramente también, ¿no es cierto?, que se puede activar por células tumorales. Eso es lo que estamos viendo acá. Ahora,
Ok. En la vía clásica del sistema de complemento, decimos que pueden intervenir los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos intervendrán, no es cierto, para formar inmunocomplejos y activar a la vía clásica del sistema de complemento? A ver, señorita Panchi. Los anticuerpos de... A ver, ahorrémonos el tiempo. ¿Leíste el capítulo? Sí. Ya, entonces. Ya, ¿qué anticuerpos, no es cierto, pueden activar? Claro, los anticuerpos previamente tienen que haber reconocido, ¿no es cierto?, a los determinantes antigénicos del microorganismo, que causó, ¿no es cierto?, la activación de la vía. Pero, ¿cuáles son los anticuerpos que pueden causar la activación de esta vía? Y es para todos la pregunta, no solo para la señorita Panchi. Ya. Podría ser la... No, eso no es. ¿Es lo de la inmunoglobulina G o M? ¿Quién dijo? Denise, señorita Grijalva. Ok, señorita Grijalva. Si me alzan la mano y yo les ubico, si no me alza, yo tengo que buscarles a toditos, ¿ya? Ya, la señorita Valladares también lo dijo. Sí, o sea, decimos, las inmunoglobulinas involucradas son las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M, pero tienen que tener características especiales, ¿no es cierto?, para poder activar a la vía. Entonces, cuando se habla de la inmunoglobulina M, se dice, cosa que no es muy real, ¿no?, porque ya sabemos que tiene que haber una concentración de moléculas, pero se dice, bastaría una molécula de inmunoglobulina M para activar la vía clásica del sistema de complemento. ¿Por qué? Porque esta inmunoglobulina es pentamérica. Y si es que se activase, ¿no es cierto?, por la inmunoglobulina G, no necesitaríamos una inmunoglobulina G, sino que necesitaríamos más de una inmunoglobulina G para activar a la vía clásica del sistema de complemento. ¿Por qué? Porque esta es monomérica. Entonces, ¿qué es lo que tenían de interesante, no es cierto, los anticuerpos, las inmunoglobulinas? Una porción importante, una región importante dentro de las inmunoglobulinas, a la región de variabilidad. La inmunoglobulina tiene dos brazos, ¿no es cierto? Y hacia los extremos, ¿no es cierto?, N-terminales tiene regiones de variabilidad. Eso es lo que va a reconocer a los determinantes antigénicos. ¿Cuántas regiones de variabilidad? Si son dos brazos, tiene que haber dos regiones de variabilidad. Pero si tenemos una inmunoglobulina M pentamérica, y por eso había puesto este gráfico, porque ustedes también estudiaron a las inmunoglobulinas, entonces aquí tengo una inmunoglobulina G monomérica. Aquí la tengo. Pero la pentamérica M es de esta manera. ¿Cuántas regiones de variabilidad tiene esta? Dos. Una, ¿no es cierto? Y dos. Solo con eso puede reconocer a los determinantes antigénicos que desencadenaron ese proceso. Pero la pentamérica, ¿cuántas regiones de variabilidad tiene? 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, activar con una inmunoglobulina M. Aparte, el texto también menciona que hay diferentes isoformas proteicas, ¿no es cierto?, de inmunoglobulinas G que pueden activar la vía clásica del sistema de complemento. Ok. Vamos a ver esto de acá, ¿no es cierto? ¿Alguien vio su aula? Me gustaría saber si alguien revisó su aula. Solo una persona. Sí, Doc. Sí, Doc. Ya, ok. ¿Vieron alguna cosa novedosa para el sistema de complemento? ¿Hicieron clics o no hicieron clics? Estaban dos videos. Un video, ya. el primero me parece que era súper parecido al gráfico que está ahí. A este que está aquí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahí ustedes tienen la información.
y vamos a ver, y para chequear este gráfico, vamos a ver previamente el video. Entonces, veamos, lo compartimos aquí. Veamos que se me abra. Ayer sí se me abrió. Abran el que ustedes tienen en su aula. Quiero que abran el que ustedes, veamos si es que así. Creo que sí. A ver, veamos. Creo que no. Activation of the complement system occurs on surfaces, such as... Entonces, a ver, este es el video y lo van a mirar bien, no así nomás, bien, ¿ya? Ok. The surface of a bacterium as shown here. In this example, the activation of complement is initiated by antibodies that bind to bacterial cell surface antigens. The C1 complement complex, made up of one molecule of C1q, two molecules of C1r, and two molecules of C1s, binds to the aggregated antibody molecules on the surface of the bacterium. Binding of the C1 complex to antibodies results in the activation by cross-proteolysis of the C1r and C1s proteases. Active C1s cleaves and activates the complement protein C4, releasing a small peptide fragment, C4a, which acts as an aflatoxin. The remaining large fragment, C4b, which contains the labile thioester bond, covalently attaches to the surface of the bacterium through formation of ester or amide linkages. The C2 proenzyme binds to C4b and is then cleaved by the activated C1s, releasing a small peptide, C2b. This leads to the generation of a new protease, C4b-C2a, also known as the classical complement pathway C3 convertase. The C4b-C2a enzyme binds C3, cleaving it to release another anaphylotoxin peptide, C3a, while C3b fragments, which also contain a labile thioester, bind to the bacterial surface adjacent to the C4b-C2a complex and associate with C4b-C2a to create the C4b-C2a-C3b protease that is a C3-C5 convertase. Many molecules of C3 can be cleaved by the C3-C5 convertase, releasing many molecules of C3a. Many of the resulting C3b fragments are able to covalently attach to the bacterial surface, decorating it with many molecules of C3b that can induce phagocytosis of the bacterium. The C3-C5 convertase also cleaves and activates C5. Again, the small peptide fragment released by this cleavage, C5a, is a potent anaphylotoxin and is also the most important chemoattractant derived from the complement system. The large fragment, C5b, acts to initiate the formation of the membrane attack complex, the terminal stages of the complement cascade. In this process, C5b assembles with C6 and C7. C5b itself is not membrane associated, and the C7 molecule allows this complex to insert itself into the bacterial cell membrane. C8 also binds to the C5b, C6, C7 complex and inserts itself into the cell membrane. The C5b, 6, 7, 8 complex catalyzes the assembly of many molecules of C9 to create a cylindrical pore spanning the cell membrane. The pore disrupts the ionic and osmotic balance across the membrane and thus kills the bacterial cell. ¿Ya? ¿Sí quedó clarito? ¿Sí quedó claro? Les pregunto a todos. Muy claro. Así es la vida. Sí, hay bastantes nombres. Y en medicina hay un horror de nombres. Ok. Entonces, a ver, tenían que poner atención, mucha atención,
¿no es cierto? Sí, sí habían varios nombres, pero ustedes sí conocen algunos de ellos. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo comienza la activación y comencemos por la vía clásica, que es lo que menciona el video. Entonces, en el video comienza la activación no con una proteína, con una inmunoglobulina M, comienza con una inmunoglobulina G. Este que tenemos aquí, ¿no es cierto?, comienza con la inmunoglobulina M, pero da lo mismo, ¿ok? Aquí está, ¿no es cierto?, la proteína C1, que está formada por varias fibrillas, ¿no es cierto?, varias fibrillas de C1Q. Tiene un dominio fibroso, ¿no es cierto?, tienen dominios globulares estas proteínas. ¿Qué más tiene? Tiene, ¿no es cierto?, las proteasas, aquí están las proteasas. C1R, esta que está en verde aquí, que está formada por 2 unidades, ¿no es cierto?, es decir, 2 cadenas polipeptídicas. Y tenemos a C1S, que está formada por 2 cadenas polipeptídicas. ¿Qué está haciendo la inmunoglobulina M pentamérica? Reconociendo, ¿no es cierto?, con sus regiones de variabilidad a los determinantes antigénicos. Miren que estamos utilizando los términos que vimos la primera clase, cuando veíamos, ¿no es cierto?, las características de estas proteínas. Ok, entonces, si ya se armó, este es el inmunocomplejo. Sí, que ustedes vieron en el video, igualito, ¿no es cierto? Igualito, aquí está el inmunocomplejo. Esta es la membrana del microorganismo, y estos son los determinantes antigénicos del microorganismo. Ok. ¿Quién reconoce al inmunocomplejo? Reconoce C1Q. ¿Qué es lo que reconoce? Que se veía también en el video, ¿no es cierto? Reconoce a la fracción constante de las inmunoglobulinas M que han reconocido a los determinantes antigénicos. O sea, reconoce al inmunocomplejo. A la fracción constante, aquí estamos especificando mucho más. Fracción constante. Cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, autoescinde, se autorrompe la proteína CR1, la proteasa. Esta es la primera en romperse, ¿no es cierto?, C1R. Cuando C1R se rompe, ¿no es cierto?, enseguida la rompe a C1S y C1S queda activada con actividad proteolítica. ¿Ok? Entonces comienza la cascada del sistema de complemento. ¿Cuál es la primera proteína, no es cierto?, en ser escindida por C1S? Pero acaban de ver un video. C4 y La C2. C4. La proteína C4. La proteína C4, acaban de ver el video y aquí lo dice. Aquí está C4, ¿no es cierto? Y C4 que no se ve aquí tan clarito así, ¿no es cierto? C4 se tiene que unirse porque si no, no podría romperle. Tiene que unirse a C1S para que C1S la rompa y forme 2 fragmentos. El un fragmento es C4A, que no nos interesa que se quede en la membrana del patógeno porque dijimos que actúan dentro del componente inflamatorio. ¿Ok? Entonces C4A, ¿no es cierto?, va al torrente circulatorio y C4B se queda unida a la membrana del microorganismo. Y lo hace a través de enlaces fuertes. Eso es lo que decía el video. ¿Ya? Ahora, segunda molécula en romperse. ¿Cuál es la segunda molécula en romperse? C2. Entiendo que el resto de chicos no, pero simplemente solo hay que ver el video rapidito, uno ya lo entiende. El video utiliza un inglés que es súper fácil de entender además. Entonces, ok, C2. ¿Quién le rompe a C2? ¿Quién le rompe a C2? ¿Quién? S. Pero eso es lo que decía el video. S1S. Ahora, ayer, por ejemplo, me dijeron que en el libro dice que C4B le rompe, ¿no es cierto?, a C2. Y no es cierto. Estaba leyendo y digo, voy a ver dónde dice eso.
porque no puede haber, ¿no es cierto?, un cambio tan drástico en el concepto. Déjenme ver aquí. Aquí dice, el fragmento C4b, unido a la membrana celular, actúa sobre el factor C2, que ha sido previamente activado. No dice que C4b le rompe a C2. No dice en ningún momento, dice previamente tenía que haber sido activado. ¿Cuándo se activó? Cuando se rompió. ¿Quién le rompió? C1s. ¿Ya? C1s le rompió el factor 2. Ahora, de aquí es facilito. Esto es como un efecto, no sé, a mí me parece esto como un juego que es fácil de entender, no es difícil de entender. Cuando ya tenemos al fragmento C2A unido al fragmento C4b, se forma, ¿no es cierto?, el complejo que da origen a la C3 convertasa. Esto es C3 convertasa. C2A, C4b. Eso es C3 convertasa. ¿Ya? Como es convertasa, tiene actividad catalítica. O sea, sigue siendo una serinproteasa. O sea, es una serinproteasa. ¿A quién rompe, no es cierto, la C3 convertasa? Facilito. A C3. A C3. O sea, es súper sencillo. ¿En qué le rompen? Dos fragmentos. C3A, C3b. Otra vez, C3A, anafilotoxina, que no nos interesa en la superficie del microorganismo, y C3b. ¿Qué era C4b? Opsonina. Si es que está actuando así solita, porque ahí vemos que forma C3 convertasa. Pero hay dos reacciones aquí, ¿sí? C4b, que va a unirse a C2A para formar C3 convertasa, y C4b, que opsoniza. ¿No es cierto? Porque tiene que opsonizar. Esa es parte, ¿no es cierto?, del funcionamiento de C4b. Ahora, C3 convertasa, ¿no es cierto?, va a romperle a C3 y va a generar esos dos fragmentos, C3A y C3b. C3b sigue siendo, es una excelente opsonina C3b. Excelente opsonina. Ahora, veamos cómo nos va a quedar este complejo. Cuando se forma, ¿no es cierto?, C3b, C3b se va a unir, ojo, se va a unir a C2A, ¿no es cierto?, C4b, y va a formar el complejo C5 convertasa. ¿Está claro lo que estamos diciendo ahorita? ¿Puedo repetir lo último? Dime lo que... No, es C5 convertasa. A ver, veamos esto. O sea, yo tengo aquí, ¿no es cierto?, C2A, ¿no es cierto? Voy a poner más unido, ¿no es cierto?, a C4b. Eso es igual, ¿no es cierto?, espérame un ratito. Ya, eso es igual a C3 convertasa. ¿No es cierto? Le voy a poner C3 convertasa, ¿ya? Esa es la C3 convertasa. Pero la C3 convertasa, ¿no es cierto?, va a romper a C3 y va a formar C3b. Entonces, ¿qué va a hacer el C3b? Va a ozonizar una función, ¿no es cierto? Va a ozonizar. Y la otra es que se una, ¿no es cierto?, a C2A más C4b y más C3b. Y esto es C5 convertasa. Sí se entiende, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo ahorita. Pues es sencillo. Esto lo hemos formado, ¿no es cierto? Y ahora formamos C5 convertasa. Ok, ahora, ¿dónde estará, no es cierto? Porque dice, este complejo molecular, estas moléculas de aquí formaron C3 convertasa. Si yo quiero saber
C3 convertasa, dijimos, tiene actividad catalítica, tiene actividad de proteasa, serin proteasa. ¿Dónde estará el sitio activo, no es cierto, de C3 convertasa? Acá. Yo les dije hace un rato, en esa clasificación de moléculas que vimos, dije, tomen en cuenta AC2A. Les dije hace un momento. Tomen en cuenta AC2A, que la vamos a ver más adelante. Y la C2A estaba formando parte del grupo de las enzimas. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el sitio catalítico de C3 convertasa para que le pueda romper a C3? Aquí está, en C2A está la actividad catalítica. ¿Ya? Entonces está claro. Si yo digo acá, ¿dónde está la actividad catalítica de C5 convertasa? Sigue estando aquí. ¿No es cierto? Aquí está la actividad catalítica. Aquí está el sitio activo. Aquí está el sitio activo. El sitio activo es el que le da las características, ¿no es cierto?, para que sea una enzima y que tenga actividad catalítica. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Está claro lo que hicimos ahorita? ¿Sí? Ya. Entonces, veamos si podemos terminar estito. A ver, yo con ustedes no quiero perder, ¿no es cierto?, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya se nos viene un feriado encima, que es el feriado de noviembre. Y el feriado de noviembre, si mal no recuerdo, hay vacaciones el lunes y el martes. ¿Ya? Entonces, yo quiero avanzar un poco más con ustedes, porque ahí los otros grupos están un poco retrasados. Ok. Disculpe, para noviembre nosotros ya creo que cambiamos de paralelo, o sea, con el otro horario. O sea, ustedes solo cambian de... Para mí siguen siendo el mismo paralelo, porque Pero yo... creo que tenemos otro día en inmunología, entonces me parece que no nos afectaría. Sí, el jueves tenemos, doctor. Ah, bueno, no importa, entonces estamos bien, entonces, mejor. Ya, ahí sí ya se fregaron los otros grupos, entonces. Porque ya serían, ¿no es cierto?, 2 feriados para medio grave. Ok, pero bueno. Ahora, otra cuestión adicional. Se dice que C3 convertasa una molécula, pero nunca hay una. Pero se dice que una molécula de C3 convertasa puede romper a 1000 moléculas de C3. Es decir, vamos a tener una buena cantidad, ¿no es cierto?, de C3b y C3a. Vamos a tener una buena cantidad de C3b y C3a. Vamos a tener una buena ozonización con C3b y vamos a formar, ¿no es cierto?, los otros complejos enzimáticos. Entonces, ahora, si yo digo, si tengo 1000 moléculas de C3 convertasa, ¿cuántas, 1000 moléculas de C3 convertasas? ¿Cuántas moléculas de C3 se romperán? Ya, matemáticas en un minuto. 1000. 1000. Matemáticas en un minuto. ¿Qué 1000? 1000 de C3 convertasa, ¿a cuántas moléculas de C3 romperá? 2000, A y B, 1000 y 1000. ¿Cómo que 1000 y 1000? ¿Qué es eso? 1.000.000. 1.000.000, qué bárbaro. O sea, ni siquiera las matemáticas, digan chicos, ya, es que esto ya es terrible. Verán, yo aproveché para un poquito descansar, solo un poquito, y me puse a ver unos videos de accidentes aéreos. La conclusión después de los videos de accidentes aéreos es que no me quedaron ganas de volverme a subir en un avión. Por la irresponsabilidad de los pilotos, por la irresponsabilidad de los de mantenimiento, por la irresponsabilidad de los de la torre de control, los controladores. Hubo un accidente tremendo, porque ni el piloto, ni los de mantenimiento, ni nadie supo hacer una regla de 3 y el avión se quedó sin combustible. Así estamos nosotros, o sea, no sabemos matemáticas sencillas. Si yo digo 1000, ¿no es cierto? Ahí hago una pequeña regla de 3 y ni siquiera necesito hacer una regla de 3. Es rapidito, eso es matemáticas de segundos. Entonces digo yo, pensaba en ustedes. Digo, qué grave. Porque al paciente hay que calcularle dosis y tengo que saber cómo hago los cálculos de las dosis. Ojo. Entonces está claro lo que pasa con C3 convertasa.
Ahora me voy a ir acá. Miren, aquí está. Decíamos hace un momento que la proteína C reactiva, ¿no es cierto?, puede activar a la vía clásica. Entonces, aquí tengo la proteína C reactiva, que es una estructura, ¿no es cierto?, sí, como media pentamérica, ¿sí? Sí, la estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, como pentamérica. Pero esa proteína C reactiva tiene que reconocer a residuos de fosfocolina que se encuentran en el microorganismo. Cuando se produce ese reconocimiento, la proteína C1Q, ¿no es cierto? Todo el complejo C1 se une a través, ¿no es cierto?, de estas unidades globulares a la proteína C reactiva. Cuando eso ocurre, se rompe C1R, se rompe C1S, y la cascada sigue exactamente igual. Primero se rompe C4, luego se rompe C2, ¿no es cierto? Y sigue la ruta igualita a la que hemos visto en este momento. Aquí está una analogía. Si ven, es exactamente el mismo comportamiento. De ahí la cascada, ¿no es cierto?, es exactamente igual. Ojo, y no pongan PCR. Yo les dije, ya no se puede poner PCR porque trae o da lugar a muchas confusiones. PCR reacciona en cadena de la polimerasa. Y proteína C reactiva es esta de aquí, CRP. ¿Ya? Ok, si ven, o sea, exactamente lo mismo, ¿no? Quien rompe a C4 es C1S, quien rompe a C2 es C1S. Esto creo que les dije anteriormente, ya cuando hablábamos, ¿no es cierto?, al inicio en el capítulo 2, donde está la proteína C reactiva, y decíamos, como un marcador importante dentro de la inflamación, no me aporta mucho, es inespecífica, es poco sensible, pero si decimos, ¿no es cierto?, que esta está relacionada con problemas cardíacos, aquí me dicen, ¿no es cierto?, que puede haber isquemias, infarto agudo del miocardio, es un excelente marcador. Entonces, tenemos que saber, ¿no es cierto?, en qué proceso se la puede ocupar o no. Y esto es lo que nosotros tenemos. Ya, este es el resumen. Y ustedes pueden sacar un resumen. El capítulo de sistema de complementos va completito. Pero es fácil. Es un capítulo súper sencillo, si es que se lee. Si no se lee, obviamente siempre va a ser más complejo. Entonces aquí me dice, ¿qué hace C1Q? Que ya decíamos, ¿no es cierto? Reconoce inmunocomplejos. C1R es una proteasa, C1S es una proteasa, y si miran lo que dice aquí, C1S le rompe a C4 y le rompe a C2. C4B es una auxonina, ¿no es cierto? C4A es un péptido inflamatorio. C2A, ¿no es cierto?, tiene actividad enzimática, rompe a C3, ¿no es cierto?, y C5, o sea, porque aquí estaba el centro catalítico, ¿ya? C2B. De C2B no se sabe mucho. Lo que se sabe es que aparentemente, ¿no es cierto?, trabaja como un precursor de la cinina vasoactiva C2, pero no se sabe mucho, ¿no es cierto?, de la función de C2B. Y C3B, y no es cierto, es opsonina, y C3A, ¿no es cierto?, es un péptido inflamatorio. Okay, eso es lo mismo. Veamos aquí, ¿no es cierto?, vía de las lectinas. Entonces, bueno, por ejemplo, veamos aquí. Aquí vemos, ¿no es cierto?, carbohidratos, que es lo que nos interesa en la vía de las lectinas. ¿Cuál es el principal carbohidrato si es que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la lectina fijadora de manosa? Definitivamente la manosa, ¿no es cierto? Definitivamente la manosa. Y si ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Porque claro, las moléculas están muy juntas, o sea, hay una variedad de carbohidratos que se encuentran muy cercanos a la MBL, y aquí ustedes tienen otros azúcares, ¿no es cierto? Por ejemplo, glucosa, tenemos N-acetilglucosamina, que son azúcares complejos, pero esto es lo que hay que buscar, a la manosa. Este es un polisacárido de manosa, porque cuando me dice que tengo esto y tengo N veces, quiere decir que ahora ya tengo un polisacárido de manosa. Entonces, eso será reconocido.
¿Qué será esto de aquí? Porque esto está en la membrana del microorganismo, ¿ya? Sí, aquí algunos vertebrados inclusive me dice, pueden exhibir muchos azúcares. Pero miren este de acá, es mucho más complejo, ¿no? Miren dónde está la manosa. Está muy hacia adentro, ¿no es cierto?, de esa maquinaria molecular. Estas rayitas que ustedes ven aquí son la membrana, ¿no es cierto? Hablemos de microorganismos, ¿ok? Ya, esa es la membrana. ¿Qué será esto de aquí? Estito. ¿No? Un aminoácido. ¿Un aminoácido cuál? La asparagina. La asparagina. Porque sabemos que en la membrana, ¿no es cierto?, hay muchas proteínas. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Es un oligosacárido. Todo esto es un oligosacárido. Este ya no, o sea, ¿no es cierto?, es un polisacárido unido a proteínas. Entonces, esta es la asparagina. ¿Ok? Y veamos, aquí está la lectina, ¿no es cierto?, y están las ficolinas. Miren esta fotografía de aquí. ¿A quién se parece esto? Esta de aquí. Esta es una fotografía de microscopía electrónica de barrido. ¿A quién se parece? La inmunoglobina. ¿A quién? No, pues se parece a la C1Q. Hace rato le vimos, no le vimos igualito a esto. Era igualito a esto. Entonces, se pusieron, ¿no es cierto?, a hacer análisis y se vieron que estas moléculas, aquí está la lectina fijadora de manosa y aquí están las ficolinas. Y lo que buscan es el reconocimiento, ¿no es cierto?, o de manosa en este caso, u otros azúcares en este caso que tenemos acá. Hay una cosa, hay personas que... yo siempre trabajo, insisto, en lo que son los objetivos, y mal les podía mandar a consultar, complemento que todavía no habíamos visto. Y encima pusieron cosas que no, para nada con el sistema de complemento. Y alguien decía que las MBL están formadas por fibras de colágeno. Y no hay nada más alejado de la verdad. Si nosotros, ok, se ve aquí, y si podemos ver acá, que de pronto se ve mucho más sencillo, aquí, ¿ya? O sea, estas son fibrillas que tiene, son fibrillas proteicas que tienen, ¿no es cierto?, la C1Q. Pero no es colágeno, es C1Q. Puede ser similar a colágeno, o sea, like colágeno. Eso quiere decir que es similar, pero no que tenga fibrillas de colágeno. ¿Qué va a ser metida el colágeno aquí? Es que esas son cosas que uno tiene que preguntarse. ¿Y qué hace el colágeno metida, no es cierto, en la C1Q? No puede hacer nada porque no hay colágeno, sino que se dice que esas fibrillas son similares a colágeno, que es la palabrita que falta, similar a. No son fibrillas de colágeno. Y lo mismo, ¿no es cierto?, ocurre acá. ¿Ok? Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Señor Zúñiga. Preguntas. ¿Se entendió todo, señor Lascano, señor Zúñiga, señor Delgado? En este curso hay pocos chicos, ¿o es mi idea? Ah, ya. Entonces saquen la cara por ustedes. Listo. A ver, señor Zúñiga. Sí, doctora, sí le comprendí. Mejor de lo que leí. Ok. Señor Lascano. Sí, doc, es un poquito confuso, pero tengo que... ¿De qué? No te escucho. ¿Ahí me escucha, doc? Mejor. Sí, o sea, sí, un poquito bien, o sea, me confundí un poquito, pero creo que leyendo un poquito más. Ya. Hay que leer bien. Si ven, por ejemplo, lo que leí hace un momento, ayer, no, es que dice que la C2 es escindida por C4b.
Y no dice eso. C4b se une a C2A activada. Y lo que cambia el panorama es activado. Esa es la única palabrita. Si ven la importancia de leerle bien, si no, no entiendo. Si me dicen fibrillas de colágeno, digo, ¿qué hacen las fibrillas de colágeno metido acá? Pero falta una palabra, similar a colágeno, que es muy diferente. ¿Ya? Entonces, en el caso de las MBL, la vía de señalización es muy parecida. ¿Cuáles son las primeras proteínas que tendrán que ser escindidas cuando hablamos de la MBL? Y cuando hablamos de las proteasas, ¿cuáles son las proteasas que intervienen en la vía de las lectinas? Las proteasas que intervienen en la vía de las lectinas son, ¿no es cierto?, más P1, ya, ok. Ya, entonces aquí tenemos a las, ¿no es cierto? Y si ven aquí inclusive hay ya, aquí me dice, las ficolinas se parecen mucho a las MBLs, reconocen a diferentes tipos de carbohidratos. Aquí hay un error. Aquí dice región de colágeno. ¿Qué interpretaría yo? Si es región de colágeno, digo, ay, ¿qué hace el colágeno ahí? Aquí lo que falta es, ¿no es cierto?, regiones similares a colágeno. Like. ¿No es cierto? Eso es lo que me falta. Porque si no, no me queda claro. Cuando yo leí hace tiempo, yo decía, pero ¿y qué hace el colágeno ahí? Entonces ustedes deberían preguntarse lo mismo. ¿Qué está haciendo el colágeno aquí? ¿Qué tiene que ver el colágeno ahorita en que se reconozca, que sea parte de la estructura de estas moléculas de activación del sistema de complemento? Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la MBL, y acá pueden ver a las ficolinas. Aquí están las proteasas. Estas son más complejas, ¿no? Estas moléculas de acá, MBL y las ficolinas, si le ven, se parece bastante a la C1Q, pero tiene más complejidad, ¿no es cierto?, estas moléculas de aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se dice que más P1 tiene la actividad que tiene C1S. Y dije mal, ¿no es cierto? Más P2 tiene la actividad que tiene C1S. Y más P1 debería tener la actividad que tiene C1R. Y lo mismo tiene que ocurrir exactamente acá. Lo único que varía en este caso, ¿no es cierto?, es las moléculas de carbohidratos que reconocen cada uno de estos complejos moleculares, porque son complejos moleculares. ¿Cuántas cadenas polipeptídicas tiene una estructura cuaternaria proteica? De 2 a 6. De 2 a 6. Ya, a ver, señor Lascano. ¿Cuántas? No te escucho. A ver, yo cuando abro mi micrófono, la verdad ya no me demoro ni un segundo en abrir el micrófono. Son 6, no sé qué pasó. Ya, 6. Ok. La señorita León Angulo. Sí, Quiero que me contestes nomás. sí, 6 cadenas polipeptídicas. Ya. A ver, tú estás diciendo lo que dice tu compañero, entonces si él dice me voy a lanzar del edificio, yo también me lanzo. Y no es correcto. No sé quién ha dicho que son 6 cadenas, porque si es que yo hablo de la hemoglobina, yo digo que tiene 4, ¿no es cierto?, cadenas polipeptídicas. ¿O no? Es lo que tiene la hemoglobina. Y si yo digo NF-kappa beta, es una estructura cuaternaria y tiene 2 cadenas polipeptídicas. Lo correcto, que no sé quién lo dijo, es
de 2 a 6 cadenas polipeptídicas hacen parte, ¿no es cierto?, de una estructura cuaternaria. Por lo tanto, estas moléculas que estamos viendo aquí ya no son estructuras cuaternarias, sino son estructuras supramoleculares, ¿sí? O sea, son supramoleculares. Ahora, con respecto a las MASP, ¿no es cierto? Hay varios tipos, hay varias isoformas. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, a la MASP3, a la S-MAS, ¿sí? O sea, tenemos a esas moléculas también formando parte de estas estructuras. ¿Cuál es el problema? Que no conocemos exactamente, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones que éstas tienen que llevar a cabo, ¿ya? Entonces, simplemente, y aquí se ve clarito. ¿Por qué puse esta gráfica? Para que quede clarito. Esto es región tipo colágeno, que le falta al otro gráfico. Y el otro gráfico está en inglés, ¿no? O sea, en inglés se lee mucho mejor, se entiende mucho mejor, ¿sí? Porque hay veces que no se entiende cómo se describen algunos procesos, pero aquí lo veo, ¿no es cierto?, clarito. Y aquí le vemos a la MASP3. Sí, o sea, aquí tenemos también a la MASP3. Entonces, la activación, como les dije hace un momento, es exactamente igual, ¿no es cierto?, en cuanto a la ruptura proteolítica que tiene que generarse. C4, ¿no es cierto?, C2, esa es la secuencia de eventos que tienen que llevarse a cabo en estos procesos. Ok. Por ejemplo, miren aquí esta acción interesante. La MASP2, adicionalmente, ¿no es cierto?, me dice que transforma la protrombina en trombina, favoreciendo la creación de fibrina. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Porque en la cascada de coagulación, ¿no es cierto?, cuando se desarrolla la cascada de coagulación, hay un momento en que se va relacionando, ¿no es cierto?, con la cascada de complemento. O sea, hay un momento en que hay que relacionarlo, ¿no es cierto?, con la cascada de complemento. Entonces, miren aquí, estas son las que nos quedan, ¿no es cierto? Hay algunas dudas. Por ejemplo, las MBL, ¿sí? Las MBLs reconocen, por ejemplo, ¿no es cierto?, con el objetivo de luego destruir salmonelas especie, es decir, cualquier tipo de salmonela, cualquier tipo de Neisseria, algunos tipos de streptococos pueden ser destruidos, ¿no es cierto?, por estas vías. Y aquí sí nos vamos metiendo un poco, ¿no es cierto?, algunos microorganismos. O sea, eso es súper importante. Entonces, vamos a dejar aquí, ¿no es cierto?, la clase. Y yo me voy a quedar un ratito. El señor Marín o Carlos Andrade, no sé bien el... Sí, Doc, soy yo. ¿Dónde estás? Aquí. Carlos Andrade, ya. Y la señorita Fierro se quedan un ratito conmigo. Listo. Que les vaya bien. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias.